Hola a todos y todas, espero que estén bien en esta oportunidad. A partir de algunos correos que me han enviado y en el foro de consultas preguntándome por la tarea 2, quiero compartirles un poco cómo quedaría en este segundo trabajo que tienen que entregar como máximo hasta el próximo lunes. ¿Ya? Así que voy a tratar de ser lo más práctica posible y de ir explicando el paso a paso. Eh, Traten de estar bien concentrados cuando hagan su tarea para que puedan comprender bien las instrucciones, ¿cierto? Y hagan un buen trabajo. No es algo complejo, pero de repente tenemos que, ¿cierto?, refrescar un poquito la memoria, ¿ya? ¿Qué hacemos primero entonces? Ya leímos, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el contenido de la semana, los recursos adicionales, y ya nos vamos a la tarea de la semana 2, ¿cierto? Acá vamos a encontrar las instrucciones para descargar y la plantilla donde tienen que trabajar. ¿Ya? Yo voy a trabajar directamente en la plantilla de descargable. Si bien ustedes pueden elegir entre Word, Office y PowerPoint, por ejemplo, para trabajar, ya de por sí la plantilla como es en Word puede ser utilizada, y para los que les cueste un poco o quieran como ahorrar tiempo también les puede servir directamente el trabajar ahí, ¿ya? Pero todo a modo de sugerencia. Ustedes ven lo que más les acomoda y cómo quieren realizar la tarea. Si por ejemplo hacen eh, un cuadro, que es lo que se les pide en esta tarea, en Excel o en Word, tendrían que sacar, por ejemplo, un pantallazo e incorporarlo como imagen a la plantilla descargable, ya, porque ese es el documento que se entrega. O bien los que manejan un poco más Excel, ¿cierto? Saben que pueden introducir una tabla directamente al documento, pero como les digo, ahí ustedes ven lo que más les acomoda. Yo lo voy a hacer de la forma más simple posible, ¿ya? Entonces, yo ya tengo mis instrucciones a mano, ¿cierto? Ya tengo mi plantilla descargada. Es importante, ¿cierto? Luego de haber interiorizado el contenido y los recursos adicionales, estar atentos y tener en cuenta, ¿cierto? Siempre lo que tiene que ver con la norma APA, porque en el punto 6 de esta tarea ustedes tienen que redactar un texto que sea de autoría propia, que sea original, que si vamos a utilizar algo de otro autor, sepamos cómo identificarlo y referenciarlo bien, ya para que no se nos acuse de plagio ni nada por el estilo. Ya recuerden que esa información está en la semana 1 y como dice acá también en la biblioteca virtual, el manual de la normativa. Ya, eso. De lleno acá con la actividad, leer atentamente las instrucciones que vienen adelante y primero revisar los videos disponibles en YouTube, como buscar artículos académicos para ciencias sociales y búsquedas y selección de la información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes en el contenido van a ver lo que es un buscador confiable, cuáles de estos son los que más se utilizan y cuál es la diferencia con una red social. ¿Ya? Entonces, luego imaginen que ya hicimos esto, ¿cierto? ¿Y qué me piden? Seleccionar un buscador confiable y buscar una información sobre el uso de las redes sociales en educación. Esto es lo que tengo que buscar. ¿Ya? Entonces yo lo copié, abrí una ventana nueva en mi computador y antes de esto yo ingresé a Google y puse Google Académico, ¿ya? Y puse el título, ¿cierto? Busqué y me aparece esto. El mismo buscador puede redireccionarlo a otros, como los que le aparecían, perdón, en su contenido. Por ejemplo, en la Academia de Google, Redalic, entre otros. Cielo. Ya yo me voy a quedar con este, Cielo. Este es un artículo. Ya acá voy a ver, tiene autores, ¿cierto? Ahí que están determinados, cuándo fue publicado. Eso es importante también para saber la información confiable.
Ya, listo. Ya tengo eso. Se supone que voy a leer esta información, ¿cierto? Para ver si me sirve o no y para interiorizarla y tenerla ahí stand-by. Ya, ya hice la primera indicación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar el mismo tema, pero ahora en una red social de su preferencia, ¿ya? Eso se los dejo a ustedes, ahí ustedes eligen cuál. Supongamos acá que, acá como dice en el cuadrito, yo busqué en YouTube, ¿ya? Y también la dejo ahí stand-by. ¿Qué dice acá? El punto 4. Ordene la información recolectada en la red social seleccionada. Puede utilizar un cuadro como muestra el siguiente ejemplo. Ya, entonces acá les muestran que ordenaron con la red social YouTube. ¿Cuál es lo que dice acá? Se encuentran información sobre el tema y otras cositas más. ¿Qué les recomiendo acá? Que unan la indicación 4 con la 5. ¿Por qué? Porque si no van a estar haciendo dos cuadros o van a estar haciendo un trabajo de más. ¿Por qué? Porque en el punto 5 dice, selecciona una herramienta de ofimática, las que hablamos al principio. Word, Excel, PowerPoint, entre otras, para presentar la información encontrada. En este punto es importante que copie y pegue los enlaces utilizados para buscar la información. Recuerde que puede revisar los videos disponibles en los recursos para saber cómo usarlas, ¿ya? Entonces acá en otras palabras, en el punto 5 le dicen que nuevamente elijan una herramienta, hagan un cuadrito, pero que ahora incorporen los links de todos los lugares que ustedes utilizaron. ¿Cuáles son los lugares que utilizaron? Las redes sociales, o sea, el buscador confiable y el link de la red social. Ya, entonces, ¿por qué yo les recomiendo eso? Que unan ambas partes, porque en el trabajo les va a quedar así, si es que lo hacen como les estoy diciendo. Ponen el título de la tarea que vamos a realizar y lo primero que les va a aparecer es un cuadrito. Si bien en las instrucciones aparece solo esto, se encuentra información sobre el tema, la información es confiable y les decía solamente red social, yo aquí agregué, por ejemplo, nombre, le puse buscador y le puse link para ahorrarme los dos pasos. ¿Ya? Si ustedes lo hacen así no hay ningún problema y si lo quieren hacer por separado tampoco no hay ningún problema, les voy a reiterar. ¿Ya? Y si lo quieren hacer como el mismo cuadro que aparece en la instrucción. ¿Ya? Y si quieren copiar esto que estoy haciendo yo también como cuadro, no en los enlaces, ¿ya? Porque acá son cualquier enlace los que puse, no les van a servir para su tarea realmente, sino que son a modo de ejemplo, lo pueden dejar. Entonces, ¿cómo le va a empezar a quedar su trabajo? De esta manera, empezando con un cuadrito, ¿ya? Entonces, nombre, aquí le puse cielo. ¿Qué es? ¿Es un buscador o es una red social? Es un buscador. ¿Qué pasa con YouTube? Lo mismo, no es un buscador muy confiable, entonces es una red social. ¿Y qué hice yo? Acá en cielo, fui y de la información que estoy sacando, copié el link y se lo pegué aquí en mi cuadrito. Lo mismo con YouTube, ¿ya? Ustedes copian acá, ¿cierto? Y lo pegan ahí en el cuadrito. Y acá van completando con lo que se les va preguntando, ¿ya? ¿Se encuentra información sobre el tema? ¿Sí o no? Muy simple. ¿La información es confiable? ¿Sí o no? ¿Y de qué se trata la información? Puede ser un mini resumen o la idea principal, ¿ya? Que aborde todo lo que ustedes están leyendo. Y ahí ya tienen el punto 4 y 5, porque el 1, el 2 y el 3 era solamente de buscar información, ¿cierto? ¿Y qué me dice el punto 6? Redacta un texto dando su opinión sobre lo leído. ¿Ya? Acá es donde tenemos que empezar a escribir. El texto debe cumplir con los siguientes elementos. Título en negrita, que yo bien, o sea, yo lo puse acá arriba para empezar la tarea, pero si quieren lo pueden volver a poner aquí. O también si hay un título que ustedes están inventando que tenga relación al tema que estamos tratando, ¿cierto? Al uso de las tecnologías de la información, lo ponen acá en negrita. ¿Ya? Listo. ¿Qué más dice la indicación? Título en negrita, ya lo tenemos. Nombre del autor alineado a la derecha y la fecha. Tengo entonces, el autor soy yo, porque es mi texto, ya yo lo estoy inventando.
y le puse autor, alineado a la derecha. Mi nombre y le puse la fecha igual ahí en ese espacio. Si la ponen en otro lado no importa, pero lo aproveché y acá. En esta parte, miren dónde está el mouse, se alinea a la derecha. ¿Ya? Y después dice que el texto, el desarrollo del texto tiene que ser justificado con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Justificado se refiere a esto, ¿ya? Este formato, justificar. ¿Ven? Que a diferencia de lo de arriba, esto me queda como en bloques, de un lado hasta el final del otro, escrito, ¿ya? Imaginen acá que yo comencé a escribir. El texto puede tener una extensión de media plana a una plana, ¿ya? Pero que sea bien armadito y que se entienda lo que estamos hablando, ¿ya? Recuerden siempre que un texto tiene introducción, desarrollo y conclusión como estructura. No es necesario que le pongan así como introducción como título y escriban desarrollo y escriban, no, ¿ya? A lo más en las conclusiones, ¿ya? Pero ese es como el formato que tiene que tener. Entonces aquí imaginen que comencé a escribir yo de mi propia autoría mis ideas y empecé. Las redes sociales en la actualidad se han convertido en una gran herramienta para el quehacer o las labores del día de hoy, ¿cierto? No solo en el ámbito social tradicional, sino que en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en distintas aristas de nuestra vida, ¿ya? Listo. ¿Y qué hago yo? Como tengo que ir combinando, ¿cierto? Con lo que yo voy leyendo de internet o del contenido de la semana, ¿cierto? En este caso, como paréntesis, ocupar en el texto las fuentes confiables, ¿ya? No ocupen lo que aparezca en la red social si no es confiable, ¿ya? Ya, entonces, punto aparte. Comencé ahí mi idea y yo leí, por ejemplo, en el texto de Cielo, una idea que justo le da fuerza a lo que yo estoy diciendo. Entonces, voy a ir viendo, ¿cierto? Acá. Y justo me gustó esta idea, ¿ya? Me gustó mucho y la quiero poner porque le da fuerza a lo que estoy diciendo. Yo la copio, la puedo copiar y la puedo pegar, no hay problema con eso. Pero tengo que reconocer a los autores que dijeron esto, ¿ya? Y hacerlo bien como normal. Acá, esta copia que yo hice tiene menos de 40 palabras, entonces va entre comillas, si se fijan, y al final de lo que yo copié va el apellido de los autores del texto que aparecían acá, solamente los apellidos, ya uno de acá, acá está el otro y acá está el otro, son 3 autoras, ya se van separando por el punto y coma. ¿Y de qué año? Del 2015. Entonces eso yo lo voy incorporando acá. La norma APA me dice eso. Apellido del autor y apellido del autor. El año y acá me piden siempre el número de página. Pero cuando no hay número de página, ¿qué hago yo? Yo cuento el número de párrafo. ¿En qué párrafo apareció lo que yo copié? En el párrafo 5. Listo. Y lo dejo así. ¿Ya? Ahí tengo, por ejemplo, una cita textual. Y después acá yo seguí redactando de mi propia autoría, ¿cierto? Voy desarrollando mis ideas, etc. Y acá lo que yo hice fue un parafraseo. El parafraseo es decir una idea de lo que yo he leído o de otro autor, pero con otras palabras. Es lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ya? Y acá, si se fijan, no va entre comillas, ni tampoco va el número de página. Solamente va el autor y el año. En este caso, entonces, ¿qué hice yo? Fui al contenido de la semana y me gustó una idea que aparecía en la página 6, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá,
Por ejemplo, a mí me gustó algo que decía aquí en la página 6. Ya, y yo lo leí, lo encontré muy bueno, pero lo dije con otras palabras. En teoría estaría copiando la idea, pero como reitero, la digo en otros términos. ¿Ya? No le cambio el sentido a lo que el autor dijo. Y lo reconozco, entre paréntesis. Acá como no hay un nombre fijo como en el documento de internet que encontramos, IAC es el creador de esta información. Entonces los dejo así. IAC, 2022, el año de publicación. Y después sigo desarrollando un poquito más mi idea y al final doy mis conclusiones, que es lo que me piden ya sobre el tema. En las conclusiones no pegamos cita, no pegamos, o sea, no hacemos parafraseo ni nada por el estilo. ¿Ya? Siempre acá es donde nosotros damos a conocer un poco más o de manera más fuerte, por decirlo de alguna manera, nuestro parecer, nuestros conocimientos. En el desarrollo no quiere decir que no sea así, pero en las conclusiones se deja ver expresamente lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y ahí tengo mi texto, ¿ven? Ese es el punto 6. Listo, ya tengo lista mi tarea, mi desarrollo, pero me faltan las referencias bibliográficas, ¿ya? Que esto es importante. Si se fijan, en su cuadrito, ustedes ya tienen harta información, tienen el link de lo que les están pidiendo, ¿cierto? Acá, lo que yo tengo que hacer en la referencia bibliográfica es hacer la referencia de todo lo que yo utilicé. Si se fijan, ven que en el texto yo ocupé a IAC, ocupé un texto que encontré en internet, ¿cierto? Y acá tendría que hacer la referencia de la red social. En este caso sería de YouTube. Pero tienen que buscar en el manual cómo se hace la referencia bibliográfica de Instagram o de YouTube o de lo que hayan utilizado, ¿ya? Y la incorporan acá, ¿ya? En la plantilla que ustedes tienen, descargable y donde están haciendo su tarea, les aparece unos ejemplos de cómo hacer la referencia bibliográfica, ¿ya? Como primer ejemplo les va a aparecer esto, pero que aparece con información del año 2021, si no me equivoco, y con información de la semana 1. Lo que ustedes hacen es reemplazar, el autor sigue siendo IAC, el año de publicación, acá se pone el título del texto que nosotros leímos en cursiva, y acá, en el caso de IAC, se pone el nombre de la asignatura y la semana 2, que sería en este caso, ¿ya? Acá, como yo utilicé de internet, de cielo, el artículo que escribieron estas autoras, yo tengo que ver cómo referenciar un artículo académico de la web, ¿ya? O de internet. Entonces acá, esta estructura para ese tipo de documento es el nombre de cada autora, ya en este caso vamos por orden, sería Pérez, coma, la inicial del nombre de la primera autora, un apellido de la segunda autora, la inicial del segundo nombre, y acá lo mismo. Se pone el año entre paréntesis, igual que la otra, el nombre del artículo que nosotros leímos en cursiva y el recuperado de, y acá copian el link que tienen en su cuadrito allá arriba. Ya, lo copian. Listo. Y ahí tienen la segunda referencia. Y por último tendrían que hacer la de YouTube o de la que ocupen, buscando cómo se hace específicamente. ¿Ya? Eso, chicos, así más o menos quedaría su trabajo, lo que tienen que subir. Yo esta tablita la hice con esta herramienta que hice insertar tabla. Y conté todos los cuadritos que necesitaba. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 4, 7 y ahí para abajo y se me puso acá donde yo la quería colocar y la voy rellenando nomás con lo que necesito, ¿ya? Y ahí estarían utilizando una herramienta de ofimática.
Si lo quieren usar, como les decía, en Excel, hacer el cuadrito, lo hacen en Excel, le sacan un pantallazo y lo pegan. Si lo hacen en PowerPoint, un pantallazo y lo pegan. ¿Ya? Todo en la plantilla. Ya, eso es el documento que les vuelvo a repetir, tienen que entregar. Ya, acá si se fijan, también hay una opción para insertar una tabla, una hoja de cálculo de Excel que les quedaría también al tiro aquí. Lo pueden utilizar, pero hagan lo que menos les complique, ¿ya? Yo solamente me voy a fijar en el resultado y que esté todo lo que les estoy pidiendo. Eso, chicos, chicas, espero que les haya servido, que les vaya bien en esta tarea. Y nada, pues ya recuerden aquí llenar con sus datos personales, la fecha de entrega, de cuándo me la entreguen y su carrera. Y esa es la tarea de la semana 2. Vamos de a poco, a veces las instrucciones nos cuesta un poco volver a captar bien de buena primera lo que tenemos que hacer, pero para eso estamos aquí ya. Cualquier cosa me escriben y cuando terminen sus tareas tienen que entregarla en el espacio de la tarea, ya subirla, adjuntar el documento. No me la entreguen por correo porque el correo no es un medio que sirva para evaluar, ya, porque si no está en la plataforma donde corresponde, yo no tengo cómo justificar después que usted me entregó la tarea, ya. Si no está en la plataforma donde tiene que estar, es como que no existiera. Ya, en caso de que tengamos algún inconveniente muy puntual, ahí me escriben por correo y vemos cómo lo solucionamos, ya, pero no se olviden entregar en el espacio que corresponde, ya. Eso, chicos, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo esta semana. Ya en la sesión sincrónica, ojalá que todas puedan estar. Un abrazo, cuídense mucho.